Si querés ahora podemos pasar, yo tengo acá un video del amigo Jason Reza Giorgiani que en una entrevista, yo creo que fue, mira, hace 3 años fue, pero da una definición del tema de cómo se da el tema de la singularidad tecnológica, el tema del transhumanismo, y habla un poco de estos paradigmas que él confronta, ¿no? Él confronta abiertamente el paradigma tradicionalista. Y en todo caso, podemos estar de acuerdo con él en la forma en que él lo describe. Ujú. Porque justamente quizá concordando con Jason podemos ver ese mismo problema que yo te decía de China, que yo te decía de este nuevo feudalismo tecnológico en el cual algunos se van a quedar con quizá la utilización para la mejora de ellos, pero como bien dijiste vos, eso viene con la esfera de sombra, que es crear los infrahumanos por contrapartida. Entonces, él hace un análisis bastante parecido de eso. En este caso, si le voy a activar, sí, los subtítulos, perfecto. Y lo podemos ver. Ahí está. Vamos a ver algunos fragmentos, por lo menos para ver esta parte. Y luego, no tampoco para hacerlo demasiado largo, pero sí vamos a ver un poco de esto que realmente está interesante. Giorgiani, welcome to the show. Great to be on your show, Lawrence. Thank you for the invitation. I've really been looking forward to this conversation, Jason. Your work is just so interesting and so vast and heads off in so many directions that it was difficult for me to try and pick a topic to contain this conversation, but I think I have, and I look forward to seeing how this develops. Donde quieras hacer un paréntesis, avísame y lo pauso. So let's just dive straight in, I think. You're the author of Prometheism, which is a book that presents an alternative vision to this dystopian future that's being rammed down our throats by, all the usual suspects, the WEF, Klaus Schwab, Prince Charles, even. But before we get into the main ideas in Prometheism, I'd like to talk a little bit about what your thoughts are on this future that is being presented to us, because I know we're at the threshold of a technological revolution that threatens to completely transform our understanding of our reality, but also, of humanity as a species. And we hear lots of dark conversations and discourse on things like transhumanism, and all these other technological advancements, they call them, and eugenics and all this kind of stuff. And it seems to be totally inevitable that it's happening and that we need to deal with it, and this is the way it is. Could you give us your insight on your analysis of these people who are, projecting these dark dystopian narratives? Yeah. So, it's a lot more complicated than I think people both on the left and on the right perceive it to be. Namely, the situation that we find ourselves in that is often labeled a push for globalism or a technocratic state and so forth. It's more complicated because although it seems as if we're being pushed toward some kind of cybernetic and thoroughly technocratic society, right? Some form of global management that's going to be soullessly technocratic, not to say technological. I actually think that what's going on is that a dialectic is being set in motion where certain processes are being used to deconstruct society and to promote a soulless, mechanistic approach to governance for the sake of catalyzing a backlash that's regressively traditionalist. So, for example, you mentioned Prince Charles. And I, at one point, knew people who knew him. And from what I hear, he's a disciple of René Guénon. René Guénon was the leading traditionalist thinker of the early 20th century, who then had Julius Evola as a kind of successor to him. And René Guénon had this conception of modernity unfolding in two phases. A very mechanistic, materialistic phase that's represented by like the rationalism of the French Revolution. And then subsequently a phase that involves, more occult and new age ideas, but of taking a scientific approach toward those ideas.
And René Guénon was utterly horrified by this potential for developing a kind of radically empiricist scientific understanding of phenomena that conventionally have been within the purview of religious belief and major religious institutions. He thought that this kind of ultra-humanism was satanic. And so he advocated a return to tradition. And in particular, this traditionalist school that he founded had as a core belief that all of the so-called great world religions, including Islam, to which Guénon himself converted toward the end of his life, that all these so-called great world religions share certain core truths, and they're all different refractions and expressions of one primordial and unchanging wisdom. Okay. And he thought that we needed to go back to a traditional society structured around these principles, and that we should basically reject modern technology and the way in which it's revolutionized society. He thought that was degenerate, the way in which, modern science and technology have fundamentally transformed human society. So Prince Charles, for example, is an adherent of that school of thought, whether he likes to say so publicly or not. If you look at the devil's in the details, well, the devil actually isn't who's in the details, but the traditionalist God is there in between the lines of the various speeches that he gives and so forth. And so you see people like him, and then you see these Klaus Schwab types who have a much more technocratic vision of reorganizing the world. Some of the people also who are managing the whole COVID-19 pandemic, like Bill Gates, this very technocratic vision of reorganizing the world. And I think what's going on is that these are two polarities in a dialectical machination that is ultimately to establish a totalitarian control system on this planet that's essentially neo-feudal in nature, where we have a new feudal lordship, and they're going to get to have a monopoly on these singular. Ahí está. Vos sabés que yo creo que con toda la filosofía en la historia, hay que entender, por eso a mí siempre me gusta relacionar mucho la filosofía con el contexto histórico, pues nos ayuda a entender un poquito bien cuáles eran las fuerzas que estaban operando y qué era lo que los filósofos querían hacer en su momento. Claro. Por ejemplo, en Grecia, con lo que es el colapso de la religión griega, donde hay una transformación de una filosofía que es mucho más naturalista, fisiológica, que observa la naturaleza. Por eso los físicos de Mileto, digamos, la filosofía nace primero dando a luz a las ciencias naturales y después a las sociales. Después Anaximandro, Anaxímenes y Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, donde hablan de los principios de la creación de la realidad. Uno dice que es el agua, pero lo hacen a través de la observación de la naturaleza. Para Tales viene el agua porque todos los seres vivos necesitan el agua, incluso dentro de su propia cosmovisión, como jónico, entendía también, se hablaba de océano como uno de los primeros titanes primordiales y que la Tierra estaba rodeada de agua. Entonces el agua era muy importante ya en su cosmovisión tradicional. Entonces él integra un poquito eso con su visión. Después está Anaximandro, que tiene una visión muy interesante también, que habla del apeiron, donde ya ahí habla de una fusión entre un principio físico e incluso ya un poquito más espiritual, si se quiere, ¿no? Como que todo proviene de ahí y igual tiene una visión que a mí me encanta, que es, él habla de un movimiento cíclico eterno. Entonces habla de la lógica vorticial, lo vorticial está un poquito dejado de lado dentro de lo científico y se quedó el paradigma que se quedó es la explosión y la implosión. Pero el vórtice como transferencia, intercambio de información y de energía es muy interesante, los experimentos que se hicieron y que lo vemos presente en toda la naturaleza. A través de la observación llega justamente a esa conclusión, ¿no? De que dentro del vórtice no puede existir materia, entonces el apeiron es eso, y cuando sale del vórtice lo expulsa, hay fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, y eso que expulsa después empieza a ralentizarse y eso se convierte en materia densa. Pero no hay diferencia entre la materia sutil y densa, sino en la velocidad que tiene. Claro, una visión más energética, muchísimo más parecida a la noción de materia que entendemos ahora. Bueno, entonces a lo que iba con todo esto, empieza por lo físico, después empieza ya con la ética, donde Sócrates tenía una especie de, digamos, no sé si menosprecio, pero como que los ninguneaba un poquito a ellos, porque decía, bueno, eso no lo podemos saber, pero sí podemos saber que la virtud es aquello hacia lo cual tiene que dirigirse el ser humano,
Entonces empieza con la noción del politeísmo, donde había dioses que impulsaban la fuerza de la naturaleza, hacia una visión más, digamos, de un principio, de un monoteísmo, que tiene una relación con la ética, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la religión griega estaba colapsando y empiezan a aparecer un montón de escuelas que querían explicar la realidad. Una de esas escuelas son los jónicos, pero después aparecen también en Abdera los escépticos, donde después van a salir los sofistas. Entonces vemos en ese intercambio, digamos, entre contexto histórico y de pensamiento que empieza a ver que cada uno toma una postura. Los sofistas bailaban en la tormenta, básicamente. Sí. Los sofistas eran aquellos relativistas que decían, bueno, eran aceleracionistas, ponele. Sí. Eran a ver si se los quiere, obviamente, ¿no? Salvando las distancias y todo. Sí. Algo así, ¿no? Después tenías aquellos como Sócrates o como Platón o Aristóteles, que a mí siempre me gusta destacar que de estos tres, que según, digamos, viendo al discípulo, al aprendiz, nos damos cuenta de la calidad del maestro. O sea, los tres, uno fue Sócrates, viene después Platón, y después Aristóteles después de Platón. Y revolucionan la cultura, o sea, crean la cultura occidental. Vos fijate que hay algo interesante con esos tres, y que de hecho Jason lo ha mencionado varias veces en otro, no sé si acá, pero no recuerdo acá si lo mencionaba, pero en otros sí, que él dice que ese pensamiento regresivo tradicionalista, que se puede ver hoy en día, no sé, en el cinturón bíblico de Estados Unidos, o que se ve en cualquier país islámico donde la religión oficial es la única permitida, dice que, fíjate que a contrario de lo que plantea algo interesante, dice que a contrario de lo que plantean los tradicionalistas de que ellos se oponen a la democracia porque lo consideran como una regresión del orden jerárquico, Jason dice, en realidad la democracia es quizá lo más compatible históricamente con esas visiones regresivas. Y te pone el ejemplo de que la democracia ateniense por motivos religiosos condena a Sócrates. Sí. Y fíjate, Sócrates, y de hecho Platón lo tomó, y no podemos decir tampoco que Platón lo tomó de manera antojadiza porque plasmó los diálogos. De buenas a primera podemos decir que al menos reconstruyó los diálogos de una manera coherente. En esa coherencia se puede ver un pensamiento que podríamos decir en el verdadero sentido aristocrático, no oligárquico, sino aristocrático, de Platón. Y fíjate, ¿con qué rompía Sócrates? Bueno, Platón después cuando propone el Estado de la República. Con esa cuestión contradictoria de, lo que vos mencionabas, la crisis religiosa de Grecia, la cuestión contradictoria de los dioses. Fíjate que lo que propone Platón es quizá una forma de entender la divinidad que estaba completamente, quizá es mucho más cercana a lo que pensaban algunos gnósticos, con la diferenciación de un dios demiúrgico y un dios que realmente es... Y ahí sale el gnosticismo después como desprendimiento del neoplatonismo. Sí, exacto. Sí. El neoplatonismo, fíjate que termina zanjando esa diferencia que a veces se ha construido entre platónicos y aristotélicos. Y habla del emanacionismo, que aparece en la Cábala también, ¿no? Claro. De cómo todo es un reflejo de un círculo anterior que es una emanación de Dios. Que eso el hombre solamente, digamos, vienen diferentes círculos y el hombre está en el último, ponele, y ve una sombra de lo anterior, y ve una sombra de lo anterior. Entonces, claro, digamos, es a través de la observación o del ordenamiento hacia eso, hacia la idea, hacia aquello que es siempre igual a sí mismo, que no cambia, que es eterno, que es bello, que es bueno, que es perfecto, que el ser humano va a poder elevarse de alguna manera y trascender, y en esa trascendencia va a poder reencarnar después y va a poder seguir aprendiendo. En la noción de reencarnación de los griegos hay algo muy interesante también, no había alma sin materia. No. El alma tenía que encarnarse. Ahora, después después Platón habló de que si el alma era reencarnada sucesivas veces, después podía convivir con los dioses. Pero ya en la reencarnación hay una visión donde lo espiritual y lo material se funden. Después se separan. Platón hace mucho en eso de separarse. Pero acá es a lo que venía, relacionándolo con lo de los tradicionalistas. No podemos juzgar en los errores, ponele, lo que nosotros consideramos hoy como el auge del racionalismo en Grecia, que es lo que hace Guénon, porque Guénon dice que eso fue una sociedad que se corrompió
porque ahí, digamos, ya con una sociedad racionalista no es tradicional. Entonces ya hay corrupción, porque se alejó del principio espiritual, ¿no? Entonces, ¿Pero cuál? nosotros ¿Cuál tenemos principio? que entenderlo en su contexto y lo que ellos hicieron, que con una mano estaban sosteniendo todo lo que se estaba cayendo y con la otra estaban creando. Y tanto fue lo que influyó esa creación que le dio forma a todo lo que va a ser la cultura occidental por 2000 años. Los 2000 años Exactamente. posteriores. Y basta solamente ver con que los dos filósofos más importantes de la Edad Media, uno fue platónico y el otro fue aristotélico. Sí, ¿no? Tomás y Basta Agustín. solamente, y eso influyó incluso en el pensamiento islámico también. Sí. Entonces, Al Ghazali. ahora nosotros desde acá, viendo todo con el diario del lunes, no podemos decirle, o como hizo Nietzsche con los griegos también, no podemos decir que ese es el comienzo de la decadencia y que todo estuvo mal. Lo que tenemos que entender es la grandeza de esa gente que supo crear, la creatividad, la imaginación, que supo con una mano sostener o recuperar aquello que estaba cayéndose y con la otra crear algo nuevo, digamos. Y lo mismo pasa con el tradicionalismo también, creo yo. No podemos quedarnos solamente en la visión del tradicionalismo, sino de que esa visión nos ayudó para entender en cierto momento histórico lo que estaba pasando con la historia. Después de todos estos 3 o 4 siglos de ilustración, de iluminismo, de razón instrumental, de matematización del mundo, de cosificación y alienación del hombre, de mecanicismo, después de todo eso tuvo que nacer una reacción a eso. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el poder? El poder siempre se apropia de eso que en algún momento fue innovador. Entonces nosotros no podemos atarnos a las lecturas que tiene sobre la filosofía el poder, o que en algún momento lo divulgue, porque en realidad es lo que pasa, en algún momento si Tesla tuvo algo bueno, fue innovador, ahora es una empresa. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, obviamente que lo que ve acá este pensador es que se está creando una dialéctica que puede ser bastante funcional. Exactamente, totalmente de acuerdo. Fíjate que, de hecho, Jason piensa lo mismo que vos estás diciendo. Un aporte interesante que podemos todavía rescatar de Aristóteles, dentro de muchos, pero uno muy bueno es el sentido de que él le puede dar fíjate que él estructuró la metafísica de la forma en que hoy podemos entender que no necesariamente tenés que hablar de dos mundos o dos realidades distintas, sino que la realidad es una, pero hay formas de percibirla distintas, que es, de hecho, la conclusión a la que lleva el mismo Ébola, el hombre como potencia. Por eso, ahí también yo adelanto que podemos llegar a tener ahí sí una discordancia fuerte con Jason, porque él pone a Ébola del mismo lado que Guénon, como si fueran casi dos calcos, simplemente porque Ébola se inscribe dentro del tradicionalismo, pero a mí me interesa justamente los matices donde se ha diferenciado de Guénon, que son los más interesantes de Ébola, y que para mí son los más conducentes para esta época. No, y aparte que ya hicimos la comparación, la comparativa, que un poco la relación entre Ébola y Guénon tiene un poco que ver también con la relación entre Platón y Aristóteles. Sí, tal cual, sí. De Platón ve todo de arriba para abajo y Aristóteles ve todo de abajo para arriba, y por eso él es el inventor del método científico, que hay que observar lo sensible, la realidad, para después poder remontarnos a la idea. Incluso la noción del alma, que es muy interesante la noción del alma que tiene Aristóteles también, porque él dice que el alma es un principio nutritivo, deseoso de crecimiento, digamos, no desprecia el cuerpo. No, es más, piensa que el alma muere con el cuerpo. Claro, fíjate las claves que nos da para pensar todo lo que estaba pasando en esa época, e incluso entenderlo dentro de las internas estas del tradicionalismo que aparecieron en su momento. Ahora bien, es como pasa, a veces me pasa con los filósofos de la modernidad, ¿no? Obviamente con un Descartes y un Kant, que le tengo un montón de críticas a Descartes y Kant. Pero sin embargo hay que entender que Descartes también estaba ante el colapso de la física aristotélica. Sí. Y empezaba el comienzo de una secularización, donde por eso a través de lo simbólico en el Renacimiento se reincorpora el paganismo. Aparecen los dioses paganos, ¿entendés? Sí. Se revitaliza eso porque todo tiene mucha influencia también en las sociedades secretas, todo ese bagaje gnóstico que vino atravesando la Edad Media, que al principio fue proscripto, pero después emerge en el Renacimiento. Pero Descartes básicamente lo que está haciendo es tratando de demostrar a través de la razón la existencia de Dios para combatir el escepticismo. Y lo mismo Kant, cuando él habla de una moral autónoma también, él lo que trata de hacer es decir, bueno, quedémonos con la moral, de alguna manera. Tratemos de demostrar que esto tiene una objetividad, tiene
una coherencia, que esto es así. Si la metafísica ya no está más, esto es así. Entonces, hay que entenderlos en su contexto, los filósofos. Sí, Nos obvio. ayuda a entender mejor la filosofía. Y esto es Tal lo que me parece que es interesante también, que está trayendo este autor. Tal cual. Me recuerda en Matrix la charla con el Merovingio. La decisión es una ilusión entre los que tienen el poder y los que no, causa y efecto. Claro, esa es un poco también la expresión del paradigma, ¿no? Cartesiano. Singularity level technologies like genetic engineering, nanotech, robotics, and so forth, they will keep that for themselves Ahí está. with a kind of autonomous industry that they develop. And then the rest of us are going to be reduced back to feudal serfdom and be given this traditionalist religious system to believe in. That's So the would that dynamic. be? Would that be the species pará, would una split? pausita. You know, you would have. Acá está interesante esto, porque viste que mencionamos el tema de que no es necesario de que haya un gobierno mundial para que esto se haga realidad. O sea, ya hay una Claro. gobernanza global de facto, de alguna manera, aunque haya Estados-nación. Porque Ujú. justamente, como diría Carl Schmitt, el soberano es el que decide el estado de excepción. Exacto. Y si nos hemos dado cuenta de algo después de lo del COVID, es que los estados-nación tuvieron una nula participación en las decisiones que se tomaron para las cuarentenas. Salvo honrosas excepciones. Salvo rosa de excepciones, exactamente. Pero ahí ya nos estamos dando cuenta de algo. Ahora bien, también pasa con el tema de que no es necesaria una religión única para crear un orden único. Yo creo Exacto. que es muchísimo más funcional, por eso ahí podría no coincidir con lo que dice el autor, es muchísimo más funcional 3 religiones en conflicto que una sola. Porque Sí. las 3 religiones en conflicto, como obviamente no solamente la historia nos demuestra eso, nos damos cuenta justamente por esto que hablábamos de cómo la violencia del conflicto crea realidad. Digamos, hay alianzas tácticas que van haciendo estas religiones entre sí, donde básicamente, o sea, es esto de que yo decía de que se pueden acomodar tranquilamente a un nuevo orden. Pero no es necesario, por eso digo yo, crear una religión global. O sea, es interesante esto de que, bueno, el poder lo puede utilizar para crear una especie de religión, como puede ser el tema de los ovnis. Ahora están hablando mucho de los ovnis, ¿no? De Se hecho, habla del proyecto Lubin, claro. ¿No? De una gobernanza global y una religión global. Yo creo que no es necesario, a veces son mucho más funcionales, o hasta ahora han sido bastante funcionales, a esto, 3 religiones en conflicto, monoteístas, que es, obviamente, se comieron a todas las demás. se Porque comenta obviamente lo demás. el politeísmo destruyó el animismo y el monoteísmo destruyó el politeísmo. Sí. Y bueno, hoy en día si ponemos un lugar un epicentro de ese conflicto es Jerusalén, sin ir más lejos. Y es la ciudad, es ese punto geoestratégico también al que todos quieren tener. Sí. Digamos, ¿sí? These so-called genetically modified, genetically advanced humans that sit at the top of the feudal pile, and then you have just plain old humanity is left behind as the peasantry. Is that part of this mechanistic worldview that we've touched upon? Yes. Saludos, Jordi. It involves a concept known as the breakaway civilization. And this is an idea that, or concept that was put forth by a number of different authors. Richard Dolan, Walter Bosley, Joseph Farrell. These are all people who've written about the breakaway civilization. I've developed a philosophical concept on the basis of it, or rather, I should say, I have attempted to reverse engineer from, the phenomenon as we see it, the concept that these people must be working from when they're unfolding these plans. And I mean, I was going to get into a conversation of this later in the context of my, Prometheism, but it makes sense to broach the subject now. I call this a destructive departure in worldview warfare. And that's actually a translation from a German term that to me makes more sense. Abbauender Aufbruch im Weltanschauungskrieg. Abbau, it comes from the verb bauen, or to build in German. And ab is a sort of a privative. It's an un or dis. So it's dismantling and unbuilding or dismantling, deconstruction. And it has everything to do with the ideas of deconstruction that postmodern thinkers developed from out of Martin Heidegger. So it's a dismantling or deconstruction based on an Aufbruch. An Aufbruch is a breakthrough or departure. So it's like some catastrophic discovery, like, for example, nuclear fission, right? Nuclear fission is an Aufbruch.
It's a catastrophic breakthrough that breaks us out from business as usual and the way society is conventionally organized. Because, of course, in the case of nuclear fission, it threatened us with global thermonuclear war, right? And that's just the first of a series of technologies that have this Aufbruch potential, like genetic engineering and, turning man into some entirely different species, cybernetics, nanotechnology. These all have that Aufbruch potential. And later we can talk about zero-point energy and how I think that's an epitomizing case of this. So you have this deconstructive departure, meaning, in other words, there is this breakthrough that takes place scientifically, technologically among the elites. And on the basis of that breakthrough, they wind up in a position where they can break down or deconstruct our various societies, having put themselves in a position above and beyond all of the extant societies of the world. And then that last element in the concept, Abbauen der Aufbruch in Weltanschauungskrieg. Weltanschauungskrieg was translated as psychological warfare by the American military when they went into Germany in 1945. But psychological warfare is a really poor translation because in German, Weltanschauung means the way the world shows itself. And it goes to a deep understanding of the inextricability of consciousness from the way that the world manifests, and how physical reality, quote unquote, is dependent upon the deep structure of our consciousness, also and especially at the level of the collective unconscious. So, Weltanschauungskrieg is... Sí. ¿Qué opinas hasta ahí de todo esto? Bueno, lo que está hablando principalmente es de esta civilización, la Breakaway Civilization, se refiere a lo que habíamos mencionado antes de Paperclip en adelante, conformando una especie de conglomerado corporativo que funciona como una civilización aparte. O sea, que en todo caso puso un pie en Estados Unidos, pero que luego se independizó en su... En estado profundo después. Exactamente, sí. A eso se refiere. Pero aparte de cómo operan a través de la deconstrucción para después una nueva construcción. Y esto es algo que está bueno traerlo, yo no lo había mencionado hasta ahora, pero no podemos entender deconstrucción, no podemos entender desestructuración sin una nueva reestructuración. Exacto. A veces nos hablan mucho de la deconstrucción o la desmoralización de las masas, pero no se habla de la remoralización. No. Y esa es la clave, entenderlo. Para que tiene que haber una disolación y tiene que haber una coagulación. Y funcionan dialécticamente esta fuerza, porque eso es lo que dinamiza la realidad. Y era lo que veía Heráclito, por ejemplo, también. Que Heráclito también es un pensador muy interesante para entender el proceso que estaba pasando Grecia, de cómo pasan de los sacrificios animales, o que él critica, a después lo que va a ser una visión más espiritualizada de la religión, que Platón la va a recuperar después de los pitagóricos y de los órficos. Pero fíjate que él trae esto, digamos, de que ahí tiene que haber orden, para crear un orden tiene que haber caos, y ese caos tiene que ser controlado, tiene que ser una demolición controlada, y eso es lo que está apareciendo en la sociedad. Ahora, tiene que haber oposiciones para que esto siga hacia adelante. Entonces ellos tratan de controlar la disidencia. Entonces siempre esa disidencia, no importa de que haya disidencias más chiquitas que critiquen el sistema, pero dentro del sistema tiene que haber una tesis y una antítesis, en todo momento. Sí, es que es así. Es el dissolve et coagula, justamente. El solve et coagula. Fíjate que eso se expresó en una serie. En realidad es un anime que en realidad vino de un manga. Lo voy a brevemente lo muestro acá. Que es Fullmetal Alchemist. Sí, muy bueno. Fullmetal Alchemist me pareció hasta ahora, yo leí el manga, pues me lo recomendó mi mejor amigo, y vi después el anime. Me pareció impresionante por los conceptos que maneja. Fíjate que acá estamos hablando de como si fuera un desarrollo de la humanidad moderna, distinto del que veníamos teniendo nosotros, y que un país que se llama Amestris, que sería como Alemania. Aparecen, es buenísimo, aparecen como los alemanes, una cosa que serían los islámicos o Irán. Sí, Ishbal es el país que es como... Exactamente. Y fíjate que la alquimia es una ciencia que la manejan los militares del Estado. Claro. Entonces, claro, pero fíjate la cuestión, ¿no? Se enseña los principios de alquimia que nosotros conocemos, están en la serie. Pero fíjate que hay
un habitante de Ishbal, que después de la destrucción que hizo el ejército de Amestris en la guerra, una de las invasiones que hizo, aprende alquimia, pero no aplica el concepto de coagula, solamente el de disuelve, para ir contra los alquimistas. Claro, porque estaban en contra del orden establecido. Sí, pero fíjate que justamente un agente del caos frente a este país ingresa con el principio solo de destrucción. Fíjate si eso no pasa en, digamos, las sociedades posmodernas con los que quieren deconstruir, pero después no proponen nada. Ese es el tema. Ese es el tema, que no hubo nada propositivo en esa corriente filosófica. Hubo una crítica interesante hacia la verdad, hacia cómo se construye la verdad a través de la ficción, y una crítica social, ponele, que obviamente estaba orientada hacia el marxismo cultural. Exacto. Que sin embargo sigue siendo, podemos rescatar, digamos, algunos conceptos o de Gramsci o que pueden ser válidos. Pero no hubo realmente no hubo algo creativo. No se propuso nada para reemplazar eso que ellos estaban queriendo destruir. Sí hubo una lectura que se hizo, pero obviamente que quedó truncada, porque eso después, obviamente que el poder lo manejó, estuvo muy digitado, estuvo muy, dirigido, así que no lo iba a poder haber tampoco. ¿Cómo no lo hubo en las ideologías? Digamos, las ideologías del siglo XX, dentro de todo, o las dos más grandes, se quedaron muy cortas. Digamos, siempre hubo aspectos de la realidad que no. Y también esto, digamos, este materialismo que hubo, que incluso las ciencias sociales nacen en esta ausencia de lo simbólico, en esta negación de la historia, que es lo que ven los tradicionalistas como la crisis del mundo moderno, ¿no? Este materialismo exacerbado, esta cuantificación de todo. Pero yo creo que el camino, ¿cuál es el camino? El camino no es volver a lo arcaico, ni volver o encontrar, digamos, sociedades que no sean racionalistas. No es renegar de la razón. No. Y obviamente del exceso de la razón, pero entender que la razón es otra cosa. Entender que la razón implica el cuerpo también, porque uno no puede pensar sin cuerpo. No puede. Las experiencias que tuviste vos en tu vida te marcan y marcan tu forma de pensar. Por eso muchos filósofos del siglo XVII o del siglo XVIII vieron que había en la vida, en la existencia, había otra forma de conocimiento que no tiene que ver con lo racional. Entonces aparece el existencialismo, aparece el vitalismo, el romanticismo, como reacciones a esa racionalización que se estaba haciendo de la filosofía. Y la filosofía de alguna manera se expulsa a sí misma después de esto, después de haber adoptado estos paradigmas matemáticos, porque ya no digo científico, porque lo que, digamos, mi intención desde acá es recuperar el gesto de Vico, que es uno de esos autores de la modernidad que perdieron la discusión y que fueron proscriptos, que fueron ocultados, que, digamos, no se difundieron, pero él habla de una ciencia nueva, y él habla de un método científico diferente, digamos, donde las ciencias humanas se le tiene que dar un carácter científico a las ciencias humanas. Y yo creo que ese es el primer paso. Volver a unirlas con las que nacieron, digamos, huérfanas en el siglo XX, como la psicología, la sociología, la antropología, que al principio nacieron muy metidas en el paradigma evolucionista, de este paradigma medio de evolucionismo social, de un naturalismo mecanicista, pero después como que tuvieron otras interpretaciones. Sí, la ciencia política también. Claro, las ciencias políticas también. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer fuerza todos, primero para recuperar las ciencias humanas, y que después las ciencias humanas vuelvan a integrarse con la filosofía, y una vez que hagamos eso, que integremos a la filología y la filosofía nuevamente a las ciencias humanas, que todo este proceso se generó después del siglo XVII, una vez que hagamos eso, volver a unirlas con las ciencias naturales. Y ahí es donde realmente la medicina va a poder volver a unirse con la ética, y a la vez, obviamente, vamos a tener otra lectura de las ciencias naturales que no fueron las que triunfaron. Obviamente uno investiga todo y sabe que dentro de aquello que se tiene como conocimiento proscripto hay mucha fantasía, pero sí hay cosas interesantes. Esto es lo interesante después de todo este directo también, que lo verosímil
a veces es más importante que la verdad. Que la apariencia de verdad a veces es más importante que lo que nos dicen que es verdad, porque lo verosímil nos ayuda a pensar fuera de la caja, nos ayuda a pensar dentro de otro modelo. Es algo que guarda una coherencia interna dentro de un modelo. Entonces, eso nos ayuda a ejercitar nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra imaginación y poder tener a futuro una respuesta muchísimo más lúcida, consecuente con lo que estamos viviendo. Sí, tal cual. Sí, bueno, también está el concepto de la noble mentira. Uh-huh. Claro. Y es lo que mismo decíamos, verdad y mentira son polaridades, no son excluyentes. No, porque sin uno no existe el otro, de hecho. Como el día y la noche, como el hambre y la saciedad, decía Heráclito. Exactamente. Worldview Krieg or warfare, worldview warfare, insofar as it's actually a conflict between various societies at the level of determining the nature of reality. Heidegger called it the worldhood of the world. What makes the world of a certain people hang together? What are the hinge propositions, as Wittgenstein said, that make all of the other propositions that structure a society viable and that condition the thought patterns of people in that society, from childhood onwards? What basically limits what they think is even possible? What can even happen, right? And so these people, this elite, have understood the nature of worldview warfare. They have managed to achieve certain technological scientific breakthroughs, which have put them in a position where they can engage in the use of deconstruction to break down our societies and reorganize them in a way that allows them to dominate through worldview warfare, themselves not being bound by one or another particular ideology, but being in a position to manipulate people's frames of interpretation and perception in order to basically keep us down, oppress us, deprive us of knowledge, maintain our ignorance, and be in a position of manipulative control themselves. And so that's, I think, the concept on the basis of which people like the Klaus Schwabs of the world and, the Bill Gateses and the Prince Charleses are operating. Total revolution. Well, in a very negative sense, yes. Yeah. And I know you talked. I mean, that's quite a really deep philosophical explanation of the wider game that's happening above us. But can you maybe talk a little bit more about the mechanistic worldview? Because recently I've been chatting to a psychologist called Matthias Desmet, and he talks a lot about the mechanistic worldview, and it traces it back from the Enlightenment, traces it through history, and as we've tumbled through, as man has become more and more detached from nature, from the source, from the essence, from God, if you like, is that where we're at now is a logical conclusion of the Enlightenment, which it doesn't seem to be enlightening many people in reality, but it's the logical conclusion, including what's happened with COVID and this totalitarian push that we're seeing, as part of a global empire. And could you elaborate a little bit on this whole idea of the mechanistic worldview? Yeah, absolutely. So I'm going to make a number of rather bold claims here, and people who want to see the argumentation behind it should look at my first book, Prometheus and Atlas. In particular, there's a whole chapter called Reason and Terror, which is about the rationalism during the age of the terror of the French Revolution, right? Mm-hmm. And so if you look at the life of René Descartes, who's supposedly the founder of modern science and, the great paragon of the age of enlightenment, the first great Enlightenment thinker, you see that René Descartes was an agent of the Holy Inquisition. He was a Jesuit intelligence agent. And his specific purpose was to set up a scientific paradigm that would reinforce the power of the church and at the same time promote a entirely soulless, mechanistic, materialist science, right? Which is counter to what the church is teaching, isn't it? Yeah, but see, here's the thing. Again, it's a question of a dialectic. Okay. So in the generation or two before Descartes, we have people like Giordano Bruno in the Renaissance, in the High Renaissance. We have people like Bruno coming out and approaching matters that were conventionally circumscribed by church theology in an entirely empiricist manner, right? For someone like Giordano Bruno, alchemy meant giving man power over nature, including human nature. All questions to Bruno's mind were approached scientifically or technologically in the sense of craft, though. Craft like, the master of the craft. Mm-hmm. The way that,
Masonic orders use the term craft or witchcraft, right? Okay. So there was nothing outside the scope of scientific inquiry. And Bruno had all kinds of theories about reincarnation, okay, or metempsychosis, as the Greeks called it. He believed that there were other intelligent species in the universe, and so on and so forth. And the church felt fundamentally threatened by the prospect that you would have a rise of a kind of humanism that did not recognize any question as being exclusively religious, or any question as being off limits to science. Everything, including the nature of the human soul and, you know, what else might be out there in the cosmos, in the heavens, as they used to say, is a legitimate question for science, okay? And is something that can be impacted by technological development. So they were fundamentally threatened by this. And what they needed to do was they need to find a way to limit the power of science's inquiry, to limit the scientific world picture. So they have this Descartes character come out and basically lay the groundwork for an entirely mechanistic, reductionist, materialist account of the physical world, including the physical body of the human being. All right, this is Descartes' account of the world as res extensa, extended substance. And then have this completely dissociated mental substance, which we can't really know anything about, other than that we do have an immortal soul. And if we want to have any, I mean, I don't even want to say knowledge about it. If we want to somehow engage with that, well, the church has all the answers, okay? And also notice it's a psyop in the sense that if you tell people that they're living in an entirely mechanistic universe where they have no free will because, you know, like Laplace put it, it's all deterministic, right? From the moment of the Big Bang, you could basically determine the whole chain of causality. Well, then, you know, people are going to feel like life has absolutely no meaning, and they're going to be in a state of hopelessness and despair. So that what are they going to do? They're going to run right back into the arms of the church, who tells them that free will is a miracle that God gave them, right? And that this mechanistic world picture is just a reflection of the inherent limitations of science. So you see, Descartes set up a kind of science that was then going to reinforce the power of the church. And we have this schizophrenic split in our civilization from that point onward, which was characteristic of the whole Age of Enlightenment. That's, as I see it, you know, what went on there. Would you see? Por eso, fíjate que como respuesta a esto, digamos, todo lo que está diciendo, lo que nosotros podemos hacer más que nada, o la posibilidad que tenemos nosotros, es la de meternos a tratar de recomponer o reconfigurar la ciencia, porque la religión no lo vamos a hacer. No, claro. Digamos, no vamos a poder ni con la religión, claro, o sea, no hay posibilidad en el sentido. Ya hay tres que monopolizan eso, y las que no lo están en los márgenes, también de alguna manera funcionan como disidencia controlada. Justamente por esto de que digo de que ha habido discursos, los discursos del esoterismo han estado muy cerca del poder también, y el poder los ha entendido muy bien, y por eso justamente usa el disuelve y coagula, usa el orden a través del caos, que es de lo que habla la masonería. Tiene el tema del andrógino también, como la unión de los opuestos, que si bien es algo espiritual, sí. ¿Quién fue Michael Aquino? Me suena, sí. A ver. Michael Aquino fue un retirado de la CIA, que fue el que más ha liderado las operaciones de PSYOP que tenían que ver con esto que hablábamos antes, después de Paperclip en adelante. Bien. Y Michael Aquino es confesamente satanista. Y por eso el ocultismo estuvo siempre metido con el poder. Lo vemos con los ingleses, sí, con la Golden Dawn, lo vemos con Aleister Crowley, digamos. Hace poquito estuve leyendo La hija de la luna, un libro donde él habla justamente de cómo se va programando una persona a través del vientre. Esto es algo bueno, pero es algo que ya sabían ellos, que fueron trabajando a través o sea, las civilizaciones cambian, las naciones caen, pero el poder queda, a través de linajes, a través de alianzas, las oligarquías permanecen. Entonces, se conoce mucho a través de la historia de la programación mental por trauma, y antes incluso los nacimientos, traumatizando a la madre. Por eso el ocultismo estuvo siempre muy metido con esto, o sea, con el poder, y de cómo opera el poder. Por eso decimos que
estas religiones alternativas, New Age, espiritualistas y que a la vez se convierten en sectas, porque fíjate cómo operan las sectas y dentro de las sectas aparece también la pedofilia, aparece esto del adoctrinamiento, de cómo se los va formando también en todo eso. Y ese es el riesgo que se corre dentro del mundo de las religiones y de la espiritualidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, yo creo que lo más operativo, lo que está al alcance, es leer a aquellos dentro de la modernidad que dieron otra visión. Por ejemplo, a Vico o por ejemplo a Thomas Reid, que él habló en la época de la discusión entre racionalismo y empirismo, donde estaba en auge que la filosofía se dedicara a las teorías del conocimiento. Hume es el que triunfa de alguna manera en el empirismo, pero él habla de las impresiones. Y Thomas Reid le dice, no, en realidad vos sos un representacionista, porque nosotros no tenemos impresiones, nosotros percibimos fisiológicamente, dice. Y entonces él era hijo de una familia de científicos también, y en un tratado, se llama Tratado sobre la Investigación de la Mente Humana, él trata de tratar de reconstruir con los conocimientos de su época cómo operan los sentidos. Entonces él habla de fluvios que se ponen en contacto con el olfato de la nariz, y eso hace que... Entonces, y eso lo llama principio del sentido común. Y él trata de traer una visión del sentido común más fisiológica a toda esta idea de que es ya racionalista e idealista que adoptan los empiristas en esta falsa dialéctica. Mirá, y acá hay un libro que te quería mostrar, justamente por esto que decíamos, lo compré hace poco, MK Ultra. ¿Sabes qué? Creo que lo había visto. Este te lo mostré, te mandé el otro día mensaje, mostrándote esto. Lo compré por internet, 800 páginas, que acá hace toda la reconstrucción histórica de cómo fue evolucionando el conocimiento de la programación por trauma a través de los diferentes imperios, y después, obviamente, lo que más conocemos nosotros es el MK Ultra, que emerge de alguna manera y es desclasificado en su momento, hasta Bill Clinton tiene que pedir disculpas, porque dice que han experimentado con seres humanos, hubo mucha gente indemnizada, pero ahí, bueno, ahí es donde se mete las drogas también, después de la época de la psicodelia en Estados Unidos. Pero básicamente es el mayor método que tienen ellos es la pederastia y la pedofilia. Y justamente por eso es tan estructural a nuestra civilización, desde antes de los griegos. Y los griegos hicieron de eso también, que muchos hacen la vista gorda, y yo digo, no, también hay que condenarlo también. Hay que condenar la pederastia de los griegos, porque muchos dicen, se enojan con Epstein o se enojan con lo posmoderno, pero no se enojan con la pederastia de los griegos y dice que es un invento de los historiadores del siglo XX. Pero ahí están los jarrones, ahí están las artesanías, ahí están los testimonios de primeras fuentes, no de historiadores, sino de Plutarco, cuando habla del batallón sagrado de Atenas, de 300 parejas de Erasmos y Erastes, que esa era la figura que ellos habían normalizado, pero también lo vemos en sus ritos. O sea, Homero, por eso lo criticaba, yo creo que Heráclito criticaba a Homero también por eso, porque Homero lo que hace es ritualizar el tema de la pederastia cuando Zeus secuestra a Ganímedes, y se lo lleva para ser copero del Olimpo y lo inmortaliza en una constelación. Y ahí vemos todo el mecanismo de cómo se compra al hijo y cómo esa familia empieza, porque esa familia después Zeus le da caballos y no sé qué más. Entonces esa familia empieza a tener un estatus, empieza a formar parte ya de la aristocracia, empieza a ser mejor vista y a la vez el hijo tiene un futuro. Y así es como a través de la pederastia militar cretense y que después va a ir incorporándose y se va a transformar en una relación pedagógica en Atenas, pero bueno, Solón tiene que intervenir en esto para regularlo, porque ya se le estaba yendo de las manos. Una de las reformas que abren el camino a la democracia griega son las de Solón, y una de ellas es la regulación de los gimnasios, que se estaban convirtiendo ya en un tráfico sexual. Entonces, esto no se quiere ver por muchos sectores, ¿viste? Más relacionado, y nosotros lo tenemos que ver, porque en estas sombras es donde está la verdad también, y donde se oculta aquello que no tenemos sino la solvencia para condenar lo que la pederastia de los posmodernos. Tal cual. Pero porque hay que rectificar todo aquello, sí. Sí, exacto, hay que rectificar ante todo. Fíjate, esas son las sombras de Occidente. Fíjate que de eso también formaba parte la crítica de Sócrates a la religión griega. Que ¿cómo podés adorar a un dios que hace eso? Y ese es el tema. O sea, ¿no te das cuenta que te gusta? Aparte que Sócrates quiere meter otra visión de la religiosidad a través del daimon también. Sí. O él trata de acercar aquello que está lejano.
dice, tenemos un intermediario, y con el emanacionismo, digamos, del neoplatonismo también, primero de Platón y después del neoplatonismo, lo que se quiere hacer es tratar de comunicar eso con el ser humano, que no sea tan lejano. Entonces, obviamente que ahí hay, y es muy interesante para esta etapa de la historia leer las críticas de Genófanes a Homero y las críticas de Heráclito, porque Genófanes ahí es donde, que son críticas sociales en realidad, lo que pasa es que le expresan estos filósofos, donde Sí. Genófanes dice, si los bueyes y los caballos pudiesen dibujar a los dioses, los harían como bueyes y como caballos. Y Heráclito dice también, a Homero habría que atarlo y azotarlo, expulsarlo de las competiciones y azotarlo, ya dice Heráclito, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a tener también esa actitud de condenar a Homero, ¿no? Si el tipo lo que hizo en realidad fue hacer con todas las deidades locales que había, dispersas que había por ahí, tratar de unificarlas, y eso le dio comienzo también a lo que fue el imperio de los griegos. Hizo un panhelenismo, ¿no? Hizo un panteón. Entonces el tipo avanzó en un montón de cosas. Lo que pasa es que a la vez se filtra todo esto también. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy despiertos para Sí. poder criticar realmente lo que está mal y tratar de llevar adelante lo que está bien, ¿no? Y Totalmente no de acuerdo. quedarnos en parcialidades, en visiones parciales. Totalmente.